Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos de polímeros. En esta ocasión les hablaré de la estructura de la cadena. Para empezar, hay tres características básicas de una cadena polimérica: el peso molecular y su distribución. Recuerden que los polímeros son materiales constituidos por moléculas de distinto peso, por lo que no cuentan con peso molecular específico, sino con una distribución de pesos moleculares. En un video adicional o en algunos videos adicionales, según se requiera, se discutirá esta característica. La conformación espacial de las cadenas es otra característica, y eso se refiere a la conformación de los átomos y grupos funcionales en la cadena polimérica. Esto da lugar a la posibilidad de que ciertas estructuras puedan rotar, dando lugar a conformaciones planares en zigzag, helicoidales, extendidas, al azar. Posteriormente hablaré en detalle también de esta característica y sus efectos en las propiedades finales. Y bueno, lo otro es lo que comúnmente se conoce como microestructura, que en este caso el autor se refiere a él como la configuración de la cadena. Entonces tenemos como primer punto la configuración cabeza-cola y cabeza-cabeza. Obviamente la configuración preferida termodinámicamente debe de ser cabeza-cola, tal como el ejemplo del estireno que aquí se muestra. Sin embargo, hay que señalar que los procesos de polimerización son procesos complejos, donde a medida que crecen las cadenas poliméricas, las concentraciones de reactantes disminuyen a la vez que las cadenas poliméricas crecen, modificando con ello las condiciones iniciales de la reacción. Es obvio que las configuraciones cabeza-cabeza y cabeza-cola impactan las propiedades finales. Aquí se menciona como ejemplo el poliisobutileno. En una configuración cabeza-cola, este polímero funde a 187 grados centígrados, de acuerdo a la referencia, mientras que en una configuración cabeza-cola funde a 5 grados centígrados. Y es que esta configuración de acoplamiento afecta directamente la cristalinidad. En el caso, por ejemplo, del poli-3-exiltiofeno, mejor conocido en electrónica orgánica como P3HT, los acoplamientos cabeza-cola son muy perjudiciales en la movilidad de carga y otras propiedades, como consecuencia de los estragos que estos acoplamientos causan en el empaquetamiento molecular. Tenemos también configuraciones trans y gauge. En este caso, se trata de los enlaces entre los átomos de carbono. Los enlaces sencillos carbono-carbono pueden dar lugar a distintas configuraciones de las posiciones de sus enlaces. Una configuración gauge se identifica siempre porque los ángulos de enlace de los grupos más voluminosos forman un ángulo de 60 o 300 grados, por lo que las cadenas que los contienen forman una estructura espacial en 3D. Cuando las cadenas cuentan únicamente con configuraciones trans, estas se encuentran extendidas en una sola dirección y los átomos están localizados en una red planar. Esto genera variaciones también a nivel macro, causando, por ejemplo, que los polímeros que contienen casi en su totalidad de configuraciones trans sean muy cristalinos y por ende su temperatura de transición vítrea sea más elevada. Debido a que un aspecto de primordial importancia en la ciencia de los polímeros es la capacidad para determinar la microestructura, tenemos dos maneras de elucidarla, básicamente. Unos son métodos físicos y otros métodos químicos. En el caso de los métodos químicos tenemos una serie de métodos entre los que destacan el análisis elemental, que consiste en determinar el porcentaje de los elementos químicos de interés en una muestra, que en el caso de moléculas orgánicas nos interesarían los porcentajes de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y algún otro que se requiera. Otro método es la apertura de enlaces, que consiste en el ataque de ciertos enlaces químicos de interés, que muchas veces son dobles enlaces, carbono-carbono. Otro método es realizar reacciones de ciclización, que básicamente consiste en la formación de cadenas cerradas de carbonos mediante reacciones químicas específicas. Y en cuanto a los métodos físicos, están la resonancia magnética nuclear, la absorción en el infrarrojo,
espectroscopía Raman, espectroscopía de luz ultravioleta y visible, entre otros. La resonancia magnética nuclear se emplea para determinar la estructura, isomerismo, conformación y combinada con difusión y resonancia en 2D, con modalidades como COSI, EDCOR, puede ser una técnica muy poderosa. Básicamente consiste en determinar la interacción de los núcleos atómicos mediante la detección de las variaciones en el apantallamiento electrónico que producen los electrones circundantes al núcleo atómico cuando las moléculas son expuestas a una radiación de baja frecuencia. Este efecto de apantallamiento en realidad se traduce en el desplazamiento químico que identifica átomos y o grupos circundantes a un núcleo específico que se está analizando. La espectroscopía Raman es una técnica también muy empleada que se basa en la dispersión inelástica de la luz monocromática y el espectro se presenta en centímetros a la -1. Y bueno, debido a que las señales que arroja esta caracterización son muy débiles, normalmente se hace uso de láseres monocromáticos para analizar los materiales con esta técnica. Y bueno, se emplea principalmente para determinar la longitud de las cadenas, su secuencia y su conformación. En la caracterización por IR lo que se obtiene es un espectro de absorción de una molécula y esta absorción está relacionada con los modos de vibración moleculares. Es por ello que cuando se analiza un espectro de IR siempre se identifican los enlaces de los átomos involucrados o grupos y sus modos de vibración. Esta otra técnica, la espectroscopía UV visible, es una técnica útil que en conjunto con las técnicas anteriores se emplea para confirmar el tamaño de las cadenas moleculares y su conformación, sobre todo en polímeros pi conjugados. Tenemos también la espectroscopía electrónica, que incluye distintas modalidades entre las que destacan XPS, ELS y OPS. De ellas, la más empleada en química es la modalidad XPS o espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X, que consiste en irradiar una muestra con un haz de rayos X y mediante un detector determinar la energía de un espectro de electrones emitidos. Otra técnica muy empleada es la difracción de rayos X de ángulo bajo. Esta técnica se emplea sobre todo para realizar estudios supramoleculares y determinar el grado de cristalinidad de los materiales. Y bueno, a pesar de que les he mencionado distintas técnicas para elucidar la microestructura, lo cierto es que la caracterización por resonancia magnética nuclear es la más importante. En principio, para que un material pueda ser caracterizado por resonancia magnética nuclear, los núcleos atómicos que se pretende elucidar deben contar con un momento magnético distinto de cero. Y esto se da solo en los casos en los cuales la suma de sus protones y neutrones es impar, ya que cuando la suma de estas partículas subatómicas es un número par, el momento magnético será cero. Este hecho tiene mucha relevancia, primero, para darnos una idea de la sensibilidad de la técnica a ciertos núcleos atómicos y saber que es una de las razones por las cuales en la caracterización en solución se emplean solventes deuterados, puesto que el momento magnético del deuterio es cero. Es muy importante eso. Cuando se pretende emplear esta técnica, se debe tener en cuenta la abundancia relativa de los isótopos de los elementos que se pretenden detectar, ya que si su abundancia relativa es muy pequeña, el equipo va a requerir de mucho tiempo de caracterización para proporcionar un espectro de resonancia de ese elemento en específico. Una técnica adicional es la caracterización por espectrometría de masas. Es una técnica no solamente empleada en el análisis de polímeros, sino también en el análisis elemental de compuestos inorgánicos, fármacos y otros compuestos orgánicos. La técnica básicamente consiste en medir la relación masa-carga de los elementos o componentes de una muestra que ha sido ionizada. Posteriormente subiré un video tutorial de esta técnica de caracterización. Bueno, hasta aquí le dejamos en este video. En el siguiente video les hablaré de estereoquímica
Y acerca de las unidades repetitivas, les hablaré de centros quirales, de tacticidad, entre otros temas. Para aquellos que quieran practicar su inglés, estos videos también los transmitiré en inglés. No olviden que también estoy subiendo videos de ciencias básicas, química, física, tecnología de polímeros y manejo de software, ANSYS Workbench, otros softwares de diseño mecánico, Office, Spartan y Gaussian, que son de química.